Todo comienza aquí. Antes de cualquier técnica, antes de cualquier estrategia verbal, existe una verdad incómoda que Friedrich Nietzsche comprendió con una lucidez brutal. El lenguaje no es neutro. Cada palabra que usas delata tu posición interior. No solo comunica lo que piensas, sino quién eres y desde dónde hablas. La mayoría cree que habla para expresarse. En realidad, habla para defenderse. Observa con atención. El que ocupa una posición baja en la jerarquía del mundo habla con cuidado excesivo. Explica demasiado. Justifica cada frase. Se adelanta a posibles malentendidos. Usa muletillas para suavizar lo que dice. Pide permiso incluso cuando no se lo exigen. Ese tipo de lenguaje no es educación. Es miedo. Miedo a incomodar, a ser rechazado, a no encajar. Y ese miedo se escucha. Siempre, Nietzsche entendió que la jerarquía no se establece solo por títulos, dinero o fuerza física, sino por presencia. Y la presencia se manifiesta, antes que nada, en la forma de hablar. Quien se siente inferior habla como si estuviera a prueba, como si tuviera que demostrar que merece estar ahí. Por eso aclara, añade, matiza, se corrige. Cada aclaración innecesaria es una confesión de debilidad. En cambio, quien se percibe a sí mismo como alguien con derecho a ocupar espacio habla de otro modo. No porque haya memorizado fórmulas, sino porque no siente la necesidad de justificarse. Dice lo que dice y se detiene. No explica más de lo necesario. No busca aprobación. No intenta convencer a todos. Y, paradójicamente, ese es el lenguaje el que más impacto tiene. Aquí aparece una idea central que atraviesa todo este guión. El lenguaje no sirve para convencer, sirve para posicionar. Cuando hablas, no solo transmites un mensaje, estableces una relación de fuerzas. El oyente, aunque no sea consciente, evalúa constantemente. Esta persona habla desde seguridad o desde carencia, desde autoridad o desde necesidad. Y esa evaluación ocurre antes incluso de que procese el contenido. Nietzsche despreciaba el lenguaje de los resentidos. Ese lenguaje lleno de explicaciones morales, de excusas, de victimismo elegante. Porque detrás de él hay una mente que no acepta su lugar y tampoco hace nada para superarlo. Solo lo disfraza con palabras. Pero las palabras no engañan al instinto. El instinto reconoce jerarquía con una precisión implacable. Por eso, hablar de forma inteligente no empieza por aprender a sonar culto, sino por eliminar del lenguaje todo lo que huela a sumisión. Frases que buscan quedar bien. Tonos que piden permiso. Expresiones que suavizan la propia postura para no molestar. Cada una de ellas te coloca, sin que lo notes, un escalón más abajo. Este es el punto de partida del lenguaje persuasivo desde una mirada nietzscheana. Dejar de hablar como alguien que espera ser aceptado. No se trata de volverse agresivo ni arrogante. Se trata de hablar desde afirmación, no desde defensa. Decir menos, pero decirlo con peso. Entender que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo y que eso no solo es normal, sino deseable. Cuando alguien habla desde jerarquía, no intenta gustar. Y eso, curiosamente, genera respeto. Porque el respeto no nace de la simpatía, sino de la solidez. De la sensación de que esa persona no se va a desmoronar si no recibe aprobación inmediata. Ese tipo de lenguaje no empuja, no ruega, no persigue. Se mantiene firme. Antes de aprender a usar el silencio, antes de pulir el tono, antes de eliminar la moral del lenguaje, hay que entender esto. Cada palabra es un acto de poder o de renuncia. No existe hablar inocente. O refuerzas tu posición o la debilitas. Y mientras no tomes conciencia de eso, cualquier técnica será solo maquillaje. El lenguaje revela jerarquía porque nace del lugar que ocupas dentro de ti. Cambiar cómo hablas exige, primero, dejar de verte como alguien que tiene que justificarse ante el mundo. Si el primer paso fue comprender que el lenguaje revela jerarquía, el segundo es aún más incómodo para la mayoría. Aprender a no hablar, porque el silencio no es ausencia de poder, es su forma más refinada. Friedrich Nietzsche lo entendía con claridad. Solo quien se siente pequeño necesita llenar cada vacío con palabras. El fuerte no teme el silencio porque no depende de la reacción inmediata del otro. La sociedad moderna ha convertido el hablar constante en una obligación. Opinar rápido, responder enseguida, explicar cada gesto, justificar cada decisión. El que calla es visto como raro, distante o incómodo. Y precisamente por eso, el silencio se vuelve una herramienta brutal de dominio psicológico. Porque rompe el ritmo esperado. Descoloca, obliga al otro a moverse. Cuando hablas de más, entregas información. Revelas intenciones. Te expones. Cuando callas,
Obligas al otro a proyectar. La mente humana no tolera el vacío. Ante el silencio, el otro empieza a hablar, a explicarse, a justificarse. Y en ese proceso, pierde posición. No porque tú lo ataques, sino porque él mismo se desnuda. Nietzsche despreciaba la verbosidad. Para él, hablar en exceso era una forma de debilidad camuflada. El que habla sin parar suele hacerlo por ansiedad, por necesidad de ser visto, por miedo a desaparecer. En cambio, el silencio comunica algo muy distinto. No necesito demostrar nada. Esa sensación, aunque no se formule conscientemente, es percibida como superioridad. Aquí es donde el silencio se convierte en arma. No el silencio pasivo, tímido o inseguro, sino el silencio consciente. El silencio que no pide perdón. El silencio que no se apura. El silencio que observa. Cuando alguien hace una pregunta provocadora y tú no respondes de inmediato, no estás perdiendo terreno. Estás tomando control del tiempo. ¿Y quien controla el tiempo? Controla la interacción. Piensa en esto. ¿Quién suele dominar una conversación? ¿El que reacciona rápido o el que elige cuándo hablar? El que responde impulsivamente está siendo guiado. El que se toma su tiempo está guiando. El silencio rompe la dinámica reactiva y te coloca en una posición activa, aunque no digas una sola palabra. Nietzsche entendía que el verdadero poder no necesita ruido. Las ideas más peligrosas no se gritan, se dejan caer. Una frase breve, seguida de silencio, pesa más que un discurso interminable, porque obliga al otro a detenerse, a pensar, a sentir incomodidad. Y la incomodidad es el inicio de la transformación o de la sumisión. Además, el silencio filtra. No todo el mundo merece acceso a tu pensamiento. Hablar de más es regalarte. Callar selecciona. Solo quien tiene la paciencia y la inteligencia para sostener el silencio demuestra estar a la altura de continuar el intercambio. Los demás se impacientan, se delatan, se desordenan. Este punto conecta directamente con el primero. Si el lenguaje revela jerarquía, el silencio la consolida, porque muestra que no dependes de la validación inmediata, que puedes sostener tu presencia sin adornarla, que no necesitas llenar el espacio para existir. Esa calma es profundamente intimidante para quien vive desde la carencia. Pero cuidado, el silencio no es huida, no es evitar el conflicto, no es miedo a decir algo incorrecto. Es todo lo contrario. Es la seguridad de que cuando hables, valdrá la pena escucharte. El que domina el silencio no habla por impulso, sino por decisión. Y esa diferencia se siente. A partir de aquí, el lenguaje empieza a transformarse. Las palabras dejan de ser relleno y se vuelven precisas. El tono se vuelve firme. La presencia se espesa. El silencio prepara el terreno para el siguiente paso, depurar el lenguaje de toda carga moral y emocional innecesaria. Porque cuando ya no hablas por ansiedad, puedes empezar a hablar desde fuerza. Una vez que comprendes la jerarquía del lenguaje y aprendes a usar el silencio como arma, aparece el siguiente obstáculo, la moral incrustada en tu forma de hablar. Aquí es donde la mayoría fracasa sin darse cuenta. Porque incluso quienes hablan poco y eligen bien cuándo hacerlo, siguen usando un lenguaje debilitado por siglos de moralización. Friedrich Nietzsche fue implacable con esto. Para él, la moral no era virtud, sino una estrategia de los débiles para limitar a los fuertes. La moral no vive solo en las ideas, vive en las palabras. En cómo suavizas una frase para no parecer duro. En cómo te disculpas antes de afirmar algo. En cómo introduces tus opiniones con cuidado, como si necesitaras justificar tu derecho a tenerlas. Ese lenguaje no es neutral, es lenguaje domesticado. Y un lenguaje domesticado no persuade, no domina, no corta, solo tranquiliza. Nietzsche entendía que la moral convierte el lenguaje en una jaula. Te obliga a hablar de cierta manera para no incomodar, para no sobresalir, para no imponerte. Palabras como debería, quizás, no quiero sonar mal, pero es solo mi opinión, son cadenas invisibles. No hacen que tu mensaje sea más aceptable, lo hacen más débil, porque le quitan filo antes incluso de ser escuchado. Eliminar la moral del lenguaje no significa volverse cruel o provocador por deporte. Significa dejar de hablar desde la culpa, dejar de suavizar lo que piensas para no herir sensibilidades. El lenguaje persuasivo no busca proteger al otro de la incomodidad, porque entiende que la incomodidad es necesaria. Las ideas que transforman nunca son cómodas. Observa cómo habla alguien atrapado en la moral. Se explica, se excusa, aclara que no quiere ofender, se adelanta a posibles ataques, vive en modo defensivo. Su lenguaje es una negociación constante con la aprobación ajena.
Y esa negociación se percibe como inseguridad, aunque el contenido sea inteligente. En cambio, cuando eliminas la moral del lenguaje, las frases se vuelven más limpias, más directas, más frías, incluso. Ya no intentas quedar bien, sino decir lo que es. Y esa forma de hablar genera algo mucho más poderoso que simpatía. Genera respeto, porque transmite que no estás pidiendo permiso para existir ni para pensar. Nietzsche atacaba con fuerza el lenguaje moralista porque lo veía como una forma de resentimiento disfrazado. El que moraliza no crea, no afirma, no construye, juzga, y juzga porque no puede imponer. Por eso, el lenguaje cargado de moral suele estar lleno de juicios hacia los demás, pero vacío de afirmación propia. Critica, pero no propone. Señala, pero no se expone. En este punto, el lenguaje persuasivo exige una limpieza profunda. No se trata de añadir palabras nuevas, sino de quitar. Quitar adornos emocionales. Quitar disculpas innecesarias. Quitar frases que solo están ahí para tranquilizar al oyente. Cada palabra que no aporta fuerza, resta. Cuando hablas sin moral, tus palabras empiezan a cortar. No porque sean agresivas, sino porque son claras. Y la claridad incomoda a quien vive en la confusión. Una frase directa deja poco espacio para la manipulación, la evasión o el autoengaño. Por eso muchos la rechazan. No porque sea falsa, sino porque es incómoda. Solo quien domina el silencio puede permitirse hablar sin moral, porque ya no necesita llenar el espacio con explicaciones. Ya no teme el rechazo inmediato. Ya no busca aprobación. Habla desde afirmación, no desde defensa. Y esto prepara el terreno para el siguiente paso, el tono. Porque una vez que eliminas la moral del lenguaje, ya no se trata solo de qué dices, sino de cómo lo dices. El tono será la manifestación final de todo lo anterior. Jerarquía interior, silencio consciente y palabras limpias. Después de depurar el lenguaje de justificaciones, silencios inseguros y cargas morales, queda el elemento más difícil de dominar y el más revelador de todos, el tono. No lo que dices, sino desde dónde lo dices. Aquí es donde el pensamiento de Friedrich Nietzsche se vuelve especialmente incómodo para la mentalidad moderna, porque desmonta una creencia profundamente arraigada, la idea de que hablar bien es convencer. Nietzsche no hablaba para persuadir. No buscaba consenso, ni aprobación, ni seguidores dóciles. Hablaba para afirmar, y esa diferencia lo cambia todo. La persuasión implica necesidad. Implica que el otro tiene algo que tú deseas, su acuerdo. La afirmación, en cambio, parte de una posición opuesta. No necesito que estés de acuerdo para que esto sea verdadero. El tono persuasivo es suplicante, aunque esté bien vestido. Se adapta, se modula según la reacción del otro. Busca señales de aceptación para continuar. El tono afirmativo no hace eso. No se acelera si el otro duda. No se suaviza si el otro se incomoda. Se mantiene, y esa estabilidad genera una sensación muy clara en quien escucha. Esta persona no está negociando su postura. Aquí entra en juego algo fundamental, la calma. El tono nietzscheano es tranquilo, incluso cuando es duro. No grita, no dramatiza, no se agita, porque la agitación delata urgencia. Y la urgencia delata dependencia. Quien habla desde poder no tiene prisa por convencer. Dice lo que tiene que decir y deja que el otro se enfrente a ello. La mayoría cree que un tono firme es agresivo. No lo es. La agresividad suele ser una reacción de quien se siente amenazado. El tono firme nace de la seguridad interior. Es directo, estable, sin picos emocionales innecesarios. No busca impactar, busca ser. Y eso, paradójicamente, impacta mucho más. Nietzsche entendía que el tono es una extensión del carácter. No se puede fingir durante mucho tiempo. Puedes copiar palabras, estructuras, silencios. Pero si por dentro sigues dudando de tu propio valor, el tono te traicionará. Sin jerarquía interior, el tono se quiebra. Sin silencio, se vuelve nervioso. Sin limpieza moral, se vuelve complaciente. El tono afirmativo no pregunta, declara, no se defiende, se sostiene, no se adapta al oyente, obliga al oyente a adaptarse. Y aquí ocurre algo clave en la psicología del lenguaje. Las personas siguen el tono, no el argumento. Puedes tener razón y aún así perder influencia si tu tono suena inseguro. Y puedes decir algo incómodo, incluso provocador, y aún así ser escuchado si tu tono transmite convicción. Observa a las personas que más impacto generan cuando hablan. No son necesariamente las más elocuentes ni las más simpáticas. Son las que hablan como si lo que dicen ya estuviera decidido dentro de ellas.
No tantean el terreno. No prueban frases. Afirman y continúan. Esa continuidad es poder puro. Este tono no intenta gustar. Y eso lo vuelve magnético. Porque en un mundo obsesionado con agradar, quien no lo necesita destaca de inmediato. El tono afirmativo crea un vacío psicológico. El otro siente que no puede manipularte con aprobación ni con rechazo. Y cuando alguien no puede ser movido fácilmente, se vuelve una referencia. La jerarquía interior se expresa en el lenguaje. El silencio la refuerza. La eliminación de la moral la afila. Y el tono la manifiesta. No hay contradicción entre firmeza y calma. Al contrario, la calma es la prueba definitiva de la firmeza. Porque una vez que el tono se alinea con la afirmación, ocurre algo inevitable. Tus palabras empiezan a pesar, ya no por lo que dicen, sino por quién las dice. Y ahí entramos en el último nivel, convertirte en alguien cuya voz tiene densidad. Todo lo anterior conduce inevitablemente a este punto. Jerarquía interior, silencio consciente, lenguaje sin moral y tono afirmativo no son técnicas aisladas. Son síntomas de algo más profundo. Te has convertido en alguien con densidad. Y cuando eso ocurre, tus palabras dejan de ser sonido bien ordenado para transformarse en hechos psicológicos. No convencen, se imponen. Friedrich Nietzsche entendía que el problema no es cómo habla la gente, sino desde dónde habla. La mayoría habla desde la carencia de seguridad, de identidad, de dirección. Por eso sus palabras flotan. No dejan huella. Se olvidan rápido. No porque sean incorrectas, sino porque no están respaldadas por una estructura interior sólida. Las palabras pesan cuando quien las pronuncia no necesita sostenerlas con explicaciones. Cuando no se retracta. Cuando no se apresura a corregirse por miedo a incomodar. Cuando puede decir algo y soportar las consecuencias. Esa capacidad no se aprende leyendo libros de comunicación. Se construye viviendo de acuerdo con lo que se dice. Nietzsche fue radical en esto. Primero sé algo, luego habla. El orden es innegociable. Hablar antes de ser es ruido. Hablar después de haberse formado es fuerza. Por eso hay personas que dicen poco y, aún así, todo el mundo escucha. No porque tengan una voz especial, sino porque su vida respalda cada frase. Convertirte en alguien cuyas palabras pesan exige coherencia interna. No moral, no perfección, sino coherencia. Que lo que afirmas no contradiga la forma en que te mueves por el mundo. El lenguaje persuasivo definitivo no es el que suena inteligente, sino el que no necesita adornarse porque está sostenido por hechos. Aquí aparece una verdad que incomoda. Si tus palabras no pesan, no es un problema de dicción ni de vocabulario. Es un problema de posición vital. Falta dirección, falta decisión, falta asumir el coste de afirmar algo sin saber si será bien recibido. Y sin ese coste, no hay autoridad. El lenguaje poderoso no busca gustar, busca delimitar. Marca fronteras. Deja claro hasta dónde llegas y dónde no. Y eso genera una consecuencia inevitable. No todo el mundo se queda. Algunos se incomodan, otros se alejan, pero los que permanecen lo hacen desde el respeto, no desde la costumbre. Nietzsche no quería seguidores cómodos. Quería individuos que se sostuvieran a sí mismos. Y ese es el punto final de este recorrido. Cuando te conviertes en alguien con estructura interior, el lenguaje deja de ser una herramienta, se convierte en una extensión natural de tu carácter. Ya no piensas qué decir. Dices lo que corresponde. En ese momento, ocurre algo decisivo. El mundo empieza a escucharte de otra manera. No porque hayas cambiado de palabras, sino porque ya no hablas desde la necesidad. Y la necesidad siempre huele a debilidad. La afirmación, en cambio, huele a destino. Hablar de forma inteligente no es dominar técnicas de persuasión. Es dejar de mendigar atención. Es aceptar que no todos deben entenderte. Es sostener tu palabra incluso cuando genera silencio. Porque al final, solo hay dos tipos de personas. Las que hablan para ser aceptadas y las que hablan porque ya se han aceptado a sí mismas. Y esas últimas, sin levantar la voz, terminan siendo escuchadas.